¿Alguna vez te has preguntado por qué tomas las decisiones que tomas? La verdad es que hay muchos factores que pueden llegar y alterar la razón por la cual nosotros tomamos decisiones, pero también es muy cierto que muchas de las decisiones que nosotros tomamos es basándonos en nuestros sentimientos. Desde las cosas más pequeñas y cotidianas como qué voy a desayunar, si extraño a tal amiga y la voy a ver al final del día, si quiero pasar un rato con alguien, etc., hasta las decisiones más grandes y más trascendentes. Cada una de ellas es empujada por cómo nos sentimos al respecto. Por ejemplo, qué carrera voy a estudiar, ya sea que me dé miedo traicionar a la tradición de mis familias al estudiar tal carrera, o ya sea que me apasione lo que voy a estudiar y que por ende quiera hacerlo a como de lugar, o con quién quiero estar, si me quiero casar, si no me quiero casar, si voy a dejar a mi pareja, si no lo voy a dejar y por qué. Todo eso lo basamos en nuestros sentimientos. Pero entonces me pregunto, bueno, ¿y qué pasaría si no tuviéramos sentimientos? Si quitáramos ese factor de la ecuación a la hora de tomar decisiones. Bueno, leí este pequeño libro llamado El extranjero de Albert Camus y dice así: extranjero en la tierra, extranjero de sí mismo, Meursault vive una angustiosa situación. Íntimamente ajeno al alcance moral de sus actos, llega al asesinato, a la prisión, al patíbulo, y no hay para él en este inevitable proceso ni rebeldía ni esperanza. En estas páginas magistrales el realismo logra la perfección. Meursault nos refiere a su historia, no la de sus razones y sentimientos, sino la de su imposible destino. El extranjero ha fundado la fama de Albert Camus y es su novela capital, un verdadero clásico de la literatura contemporánea. Este libro le ganó al autor, junto con otros 2 libros, el Premio Nobel de la Literatura, y aparte es súper aclamado por un montón de gente, críticos, desde el momento en que salió, que fue en los años 40. Y el libro básicamente se trata de una persona, Meursault, que es el personaje principal, el cual pues se nos presenta en la situación de la muerte de su madre. Él tenía a su mamá internada en un asilo, le comunican que falleció y entonces va a visitarla. Durante su trayecto realmente no entiendes qué es lo que está sintiendo porque no lo expresa y la gente se da cuenta que no lo expresa. Hace una caminata muy larga para el entierro y en esa caminata se da cuenta que pues no está sintiendo nada emocionalmente más que el calor muy intenso. Entonces sí puede sentir cosas físicas, pero no cosas como emocionales. En fin, regresa a su ciudad después del entierro de su madre, regresa luego a trabajar y poco a poco nos van presentando diferentes personajes en la vida de Meursault, sus vecinos y tal. Y los describen como de una manera muy fría, muy extraña. Nos presentan también a una novia que tiene, por la cual no tiene sentimientos de amor o de quererla realmente, pero sí puede sentir una atracción y un deseo físico y sexual, y entonces está muy extraño porque la parte emocional como que no la tiene muy desarrollada. Total, un vecino se mete en un lío con unos árabes y, muy resumido, Meursault va a una playa junto con este vecino y otros amigos y están los árabes y parece que los quieren atacar. No los atacan, pero está esta tensión. Empieza a hacer muchísimo calor en esa playa y eventualmente Meursault va y le da varios tiros a uno de ellos, lo asesina, muy molesto por el calor, toda la situación física que le está sucediendo, y pues termina muy enojado. Y cuando llega la policía, él les cuenta la realidad, qué es lo que le pasó, cómo es que físicamente se sulfuró, pero emocionalmente no tenía nada en particular, ni tenía un motivo por el cual asesinar a la persona más que el simple hecho de hacerlo. Y él no sentía culpa precisamente y no ocultó ninguno de los hechos, entonces pasa por este juicio y en la corte llaman a varias personas de los personajes que ya nos fueron presentando y que se los fue encontrando en momentos donde él no demostraba sentimientos, y básicamente comparten eso, ¿no? Que es una persona que nunca daba a entender sus sentimientos y tal. Y pues empieza a ser como que la situación un poco confusa. Este libro está narrado desde la perspectiva del personaje principal y en general ha recibido muy buenas críticas. Muchas personas dicen que es atemporal, que es muy
muy trascendente, que está muy adelantada a su época. Otras personas dicen que no es para tanto, que está bien el libro, pero que no es para que sea tan aclamada, y por lo general tienden a ser lectores más jóvenes que han tenido a su alcance en muy fácil literatura un poco más actualizada, entonces por eso no pueden ver como qué tan adelantado a su época realmente estaba, pero es una muy buena lectura. Y mi percepción personal es que está muy suave, la verdad, tiene pedazos muy intensos, está muy bien escrita, es una lectura muy ligera, me la aventé en 2 días, está sencillo de entender. Sin embargo, sí te perturba un poquito el hecho de estar adentro de la mente de Mersault. Es similar a lo que pasa cuando estás adentro de la mente de Humbert Humbert cuando lees Lolita de Nabokov. Es un poquito perturbador estar metido en sus pensamientos y ver cómo ve la vida y que no cuadre 100%, pero pues bueno, ahí está. Sin embargo, una de las cosas muy importantes es que me dejó con muchísimas preguntas. Por ejemplo, me pregunté si él era así, sin sentimientos, desde siempre, o si fue a raíz del evento de perder a su madre que como que se entumeció y entonces comenzó a ser así. Porque pues a él nos lo presentan con el hecho de que murió su mamá, entonces realmente no sabemos con certeza cómo era antes. También me hizo preguntarme si es justo juzgar a alguien basándonos en el peor acto que han cometido en toda su vida, porque Mersault, hasta antes de matar a esa persona, era una persona buena, normal, con rutina cotidiana, sin malicia, sin intención o ganas de venganza. Entonces era una buena persona y cometió su peor acto y en base a eso lo juzgaron al punto que terminó en la cárcel con pena de muerte, ¿no? También otra pregunta que surgió en la lectura es ¿qué tanto pueden las situaciones físicas contar como una justificación para ciertos actos o ciertos crímenes? Sobre todo en el contexto histórico, porque yo sé que hoy en día hay ciertas circunstancias físicas que sí cuentan como justificación, sobre todo cosas que tienen que ver con hormonas y tal, pero en ese entonces me pregunto qué tanto podían analizar el entorno físico y cómo eso te afecta y afecta tus acciones al punto de llegar a cometer crímenes muy graves. ¿O será que antes era ahora que se sabe ya es una justificación y antes no se sabía y no era una justificación? No lo sé, pero lo que sí me queda muy claro es que Mersault estaba en una situación donde físicamente su entorno se alteró. Entonces me hace preguntarme realmente si funcionaría como una justificación. En general estamos hablando de que esta es una lectura súper fácil, muy entretenida como de la mitad en adelante. Al principio va un poco lento porque te habla mucho de la cotidianidad de la vida de Mersault, porque quiere que te fijes en esos pequeños detalles, cómo no le importa, cómo no lo siente. Definitivamente es un libro que tiene muchísimo que platicar, que dar, que analizar, siempre y cuando estés dispuesto a sentarte a analizarlo, porque si no, si lo lees de una manera superficial, pues simplemente te va a aburrir en un inicio y no le vas a encontrar gran cosa y nada más vas a decir, ay, qué flojera, y pues no lo entendí, qué raro. Pero realmente si te pones a analizarlo, cada detallito que describe está implicando algo dentro de su persona. Otra de las cosas que hace que este libro sea súper interesante es la lista de temas que tratan. Obviamente por un lado tenemos la cuestión del duelo, de la pérdida, el amor, las relaciones, estas ganas de querer pertenecer y encajar, pero al mismo tiempo ser fiel a ti mismo. Obviamente está la cuestión de la moralidad, de la libertad, la indiferencia, y sobre todo pues está el asunto de la psicosis del personaje principal, que es lo que muchísimos críticos y analíticos pues estudian, ¿no? Porque dice mucho de una mente así. En cuanto al autor, pues sabemos que comenzó a escribir este libro a finales de los años 30 mientras se recuperaba de una tuberculosis muy fuerte. Lo terminó creo que en el 40 y un par de años después fue que lo publicó. Por eso se dice que este libro está muy adelantado a su época y creo que sí está padre leer un poquito sobre el contexto histórico donde se lanzó esta obra. El autor es francés, en el año 57 fue que ganó el Premio Nobel de Literatura.
Sin embargo, en el año 60 murió en un trágico accidente. Definitivamente este texto deja mucha duda sobre el autor y muchas ganas de leer sus otras obras. Y pues quisiera cerrar con esta reseña, este review que dejó Mario Vargas Llosa al respecto, y dice así: su comportamiento perturbador, Mersault muestra la precariedad y la dudosa moral de las convenciones y ritos de la civilización. Su actitud discordante con la del ciudadano normal pone al descubierto la hipocresía y las mentiras, los errores y la injusticia que conlleva la vida social. El extranjero se sigue leyendo y discutiendo en nuestra época, una época muy diferente de aquella en que Camus la escribió. Hay sin duda para ello una razón más profunda que la obvia, es decir, la de su impecable estructura y hermosa dicción. Como otras buenas novelas, se adelantó a su época anticipando la deprimente imagen de un hombre al que la libertad que ejercita no lo engrandece moral o culturalmente, más bien lo desespiritualiza y priva de la solidaridad, de entusiasmo y de ambición. Si me preguntan a mí, es un libro que volvería a leer, esta vez con un poco más de calma y con una libreta al lado para hacer todas las preguntas, y obviamente hacerlo con literatura complementaria porque los análisis que hay al respecto están buenísimos. De esto se trata este libro, El extranjero, y si tienen oportunidad de leerlo, yo altamente se los recomiendo.